Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Facultad de Ciencias y Educación. Buenos días. Un saludo muy especial a quienes nos acompañan en esta nueva emisión del Seminario Permanente de Investigación de la Facultad de Ciencias y Educación. Vamos completando nuestra sesión número 50, algo que nos pone muy contentos porque somos consecuentes con lo que nos denomina como seminario permanente. Recuerden que aquí es un espacio para que profesores, estudiantes presenten los resultados de investigación, avances de investigación, libros publicados, en fin, es un espacio, insisto, de promoción de la investigación. Y hoy muy felices de tener al profesor Diego Arias, profesor adscrito a la Facultad de Ciencias y Educación, de la licenciatura en Ciencias Sociales y del doctorado interinstitucional de Educación. Entonces, queremos darle la bienvenida, quien nos va a presentar su libro Memorias Encontradas, ¿qué piensan los estudiantes del conflicto armado? Unos datos biográficos importantes de nuestro estimado profesor Diego Arias. Él es licenciado en Filosofía de la Universidad Santo Tomás, magíster en Sociología de la Educación de la Universidad Pedagógica Nacional y doctor en Educación de la misma institución. Como ya les decía, él es profesor titular de la Facultad de Ciencias y Educación, de los programas de licenciatura en Ciencias Sociales, profesor de la Maestría en Educación para la Paz y el doctorado interinstitucional. Este libro que va a presentarnos hoy el profesor Diego Arias hace parte de un trabajo investigativo de larga duración, podría yo decir, de los temas relacionados con educación y conflicto armado en el país. El profesor alrededor, digamos, de estos temas tiene un libro que se llama Enseñanza del pasado reciente en Colombia, la violencia política y el conflicto armado como tema de aula. Es publicado en 2018. Relatos de Nación y Escuela, Colombia en los imaginarios de docentes en formación, de 2017, y Educación y Vínculo Social, experiencias de maestras presas políticas en la cárcel de mujeres, 2015. Eso entre varios libros que el profesor tiene. Digamos que esto nos muestra, digamos, una trayectoria muy importante de una reflexión que nos propone el profesor alrededor de estos temas, pero articulados al tema de la educación y el tema del aula. Para este libro, publicado en 2021 por la editorial de la Universidad Distrital, yo quiero permitirme leer algo pequeñito del prólogo que hace al libro la profesora María Paula González de la Universidad Nacional de General Sarmiento y Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Un prólogo de paso provocador, interesante, y que nos sitúa, nos va situando con el libro. Y ella dice, visto en perspectiva, este libro aporta un campo de expansión, los estudios sobre la enseñanza y el aprendizaje de la historia reciente en Colombia, y lo hace desde una mirada específica, la de los jóvenes. En efecto, se trata de una obra que analiza representaciones, percepciones e ideas sobre el conflicto armado entre jóvenes estudiantes de Bogotá. De manera que esta es un poco para situar este libro. El libro también, hay que decir, digamos, tiene un marco de investigación bastante importante, un trabajo de aula. Es una investigación que recoge relatos de 450 escolares. Digamos, combina una técnica también con grupos focales y es un libro resultado de un proyecto del proyecto de investigación titulado El conflicto armado según estudiantes de Bogotá, que fue presentado en el marco de la convocatoria del IPASUT
auspiciado, radicado también en el Centro de Investigaciones de la universidad. De manera que vamos a tener un conversatorio muy interesante con un profesor Diego, con una trayectoria importante de investigación en este tema. Profesor Diego, entonces, sin más preámbulo, tiene la palabra y esperamos pues que tengamos una participación interesante y preguntas. Adelante, profesor Diego. Bien, muchas gracias, profe Omar, por esa amable y generosa presentación. Eh, yo, pues estoy muy complacido de estar en este espacio. Investigaciones de la Facultad de Ciencias y Educación y pues en particular con este tema me parece de que pues en estos días hayamos recibido como sociedad colombiana el informe de la Comisión de la Verdad y en particular las recomendaciones para el ámbito educativo y pedagógico. Creo que es clave que los investigadores sociales abordemos esto armado como tema de investigación y en particular para los educadores ver qué elementos, qué cosas, qué reacciones se dan en la escuela. Yo voy a permitirme presentar como 4 momentos en esta exposición que espero motive solo a leer el libro, sino a abordar el tema desde 4 ámbitos, de presentar inicialmente la violencia política y el conflicto armado como tema de aula, que es lo que he venido investigando en los últimos años, la enseñanza de la historia reciente en Colombia, es un campo de reciente configuración. Voy a hacer como una breve alusión a la investigación que comentaste, Omar, el libro de 2018 que se llama pues, Enseñanza del pasado reciente en Colombia, que trabajé una mirada de los maestros para darle paso a esta investigación que nos convoca en el día de hoy, que es precisamente el estudio con estudiantes. De alguna manera se complementa y contrasta esta investigación anterior que hice con maestros respecto a esta que hice con estudiantes, ¿no? Yo decir que, digamos, en relación con el conflicto armado y la educación y la escuela, como hay 2 grandes focos de investigación. Por un lado, una investigación, un grupo de investigaciones y de estudios que tratan de rastrear la manera como el conflicto armado ha golpeado en particular la escolar, la lógica de la deserción, la imposibilidad que muchos niños y niñas a lo largo y ancho del país tienen de acceder económicos, en estadísticas, bueno, etcétera, etcétera, que es una caudal de estudios geográficos. Y otro grupo de investigaciones mucho más reciente en la cual a la cual me sumo, que tiene que ver con las afectaciones, o más que las afectaciones, como la manera como el conflicto armado y la violencia política, en particular, ha asumido desde la dinámica intraescolar, o sea, desde la manera como ha afectado de qué manera el conflicto armado hace o no presencia en las políticas educativas que tienen que ver con las dinámicas de enseñanza y aprendizaje, y en particular este segundo eje es el que me ha interesado a mí. Entonces, empezando como con ese primer eje, podría decir que en general en el mundo y especialmente en América Latina, los análisis sobre los pasados en conflicto se impusieron en el mundo en el siglo pasado después de la Segunda Guerra Mundial, en particular cuando se sugieren unas miradas y unos análisis respecto a lo que realmente sucedió en la en conflicto. Entonces se refiere así a cualquier pasado de carácter político que materializan intereses en pugna. Hay un elemento clave ser transversal a todas las investigaciones e incluso a los resultados que voy a mostrar adelante en relación con los elementos de los estudiantes que tienen que ver con ese carácter conflictivo, no solo de las versiones que están en disputa, sino de los intereses y de los poderes que tratan de
sugerir como una versión legítima respecto a esto. Entonces, son pasados que pueden afectar la comprensión de fenómenos críticos del presente y de alguna manera su polémica y su sensibilidad social. Estos pasados sufren una permanente puja entre actores políticos por imponer una versión legítima y presentable del pasado nacional. Pues es ejemplo, pues no podríamos detenernos mucho en ellos. Recientemente hubo toda una polémica en España por la manera como el dictador Franco hizo construir un monumento a los caídos con presos políticos y personas violentadas desde la perspectiva de los derechos humanos, y en épocas recientes, digamos, hubo toda una polémica porque se encontraron los restos del general Franco y desde unas políticas públicas y desde la dinámica de los movimientos sociales se exigió que se acudieran los restos de allí y eran depositados sus exequias en un lugar, en un cementerio normal, y eso despertó una política social y, por supuesto, educativa, para no hablar aquí, por ejemplo, en el caso de Colombia, como políticos de oficios se pronuncian respecto, por ejemplo, a la veracidad o no de las masacres de las bananeras, conflicto que hay en torno al nacimiento mismo de las guerrillas, o no a dinámicas totales, históricas o políticas, o fue un movimiento, digamos, desde ciertas perspectivas señalados como deficiencias mentales, el Palacio de Justicia, como estos eventos recientes sobre los cuales permanentemente salen nuevas luces, nuevos elementos, digamos, evidencia o materializa mejor esa idea de que la versión sobre estos hechos son puja de actores políticos, como lo muestra en el reciente informe de la Comisión de la Verdad respecto a la alianza de paramilitarismo y política, cuando, digamos, no se había aún terminado la divulgación de esto. A ciertos actores de derecha, pues decían que descalificaban este informe porque tanto había culpabilización frente a ciertos. Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Pues que estos pasados en conflicto entran en permanente disputa respecto a lo que los actores quieren imponer sobre lo que ha sucedido. Entonces, a este nivel hay dificultad con el uso de términos como memoria, historia reciente, pasados en conflicto, pasados en la emplea política y el mismo conflicto interno. O sea, no hay un consenso social respecto a lo que significa para el conjunto de la sociedad y, por supuesto, para el ámbito académico, porque su uso varía en función de los contextos. Entonces, por muchos años se consideró pues que el conflicto armado era un asunto del Estado contra el comunismo, o era un asunto del Estado contra la anarquía, o era ahora un asunto del Estado contra el terrorismo, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, de acuerdo a cómo se defina el enemigo o el opositor, cambian la significación de estos elementos. También hay disputas discursivas o batallas por la memoria. Esto es un elemento clave en contexto teórico para mí, porque las personas que lo invocan y las coyunturas sociopolíticas definen, digamos, la connotación de estos términos al favor de la guerra. Entonces impide lecturas reposadas. Esto es clave, digamos, para entender la distancia como colegas de Chile o Argentina se refieren a la enseñanza de la historia reciente, y hay un consenso más o menos asumido en el ámbito académico para entender que nos referimos a épocas de la dictadura. Aquí en Colombia no es posible, digamos, no está instalada la categoría de enseñanza de la historia, pues, pedagogía de la memoria, aún porque tiene muchos significados, y bajo este paraguas se introducen como muchos elementos, algunos de ellos a veces en contradicción por la falta de distancia respecto a la guerra y el conflicto, y también como la falta de intento de debate, de producción teórica a ese nivel. Encontremos el ejemplo para definir, por ejemplo, lo que algunos actores definen como dictadura o régimen militar. Esto fue polémico, en particular en los libros de texto chileno, donde en pasadas administraciones se intentó prohibir que los libros de texto definieran el régimen de Pinochet como dictadura y trataran más bien
militar. Aquí en Colombia, fíjense ustedes, en este gobierno se ha tratado de maquillar la crudeza de la masacre, llamado homicidio colectivo, lo mismo que el desplazamiento forzado, digamos, con la de migración, el conflicto armado, con la idea de terrorismo, los diálogos de paz desde ciertos sectores lo definen también como una entrega a las FARC, las mismas FARC no hablan de secuestro, hablan de retención, y algunos sectores de derecha y militares, por ejemplo, no hablan de asesinato de civiles y de daños colaterales. Entonces, esta disputa discursiva, digamos, es parte esencial de estas batallas por la memoria en la medida en que la manera como definamos lo que sucedió en este pasado aciago y violento es clave para definir también la manera como entra a la escuela. Entonces, a este nivel, para ir cerrando esta primera parte, la escuela es desacomodada, desubicada, deslocalizada por fenómenos sociales cuya comprensión suscita polémica. Hay eventos quizá en relación con lo que maneja la escuela que no son polémicos, pues porque no afectan la dinámica del presente y no evidencian esas pujas por imponer significados. La intromisión de estos elementos ejemplifica el carácter parcializado que siempre ha tenido el abordaje de lo sociohistórico en la escuela, digamos, área particularmente relevante para los y las ciencias sociales. Los contenidos siempre, digamos, están cargados de esta dinámica sociopolítica que la vuelve polémica, tanto hace visible pujas por imponer. Entonces, también es claro entender que a la escuela asisten a sus emociones con memorias y cruzados por las versiones que circulan en la sociedad respecto a la violencia. Esto va a ser un elemento clave en trabajar las ideas de los estudiantes respecto al conflicto, porque de alguna manera relativiza, digámoslo así, el impacto que la escuela tiene respecto a lo que los mismos estudiantes portan respecto a esta violencia. Están permeados por dados a las experiencias biográficas, a las charlas consultadas, a las zonas de procedencia, a la influencia de los medios de comunicación. Entonces es ingenuo pensar, esta es una de las conclusiones que anticipo, aquello que los estudiantes piensan respecto al conflicto armado es responsabilidad de la escuela. La responsabilidad que se le diga a los docentes como determinantes en la configuración. La escuela también es claro entender que produce un saber escolar particular que no se reduce al conocimiento disciplinar. Es decir, cuando hablamos de estos elementos, digamos, evitamos caer en la idea de pensar que los estudiantes no saben historia, que los estudiantes no son portadores de conocimiento histórico o de conciencia histórica, como si el saber académico erudito se trasvasara en la escuela y los estudiantes tuviesen la responsabilidad de reproducirlo en el que el investigador los aborda. Más bien entendemos que el saber escolar es una dinámica propia de la escuela que obedece a dinámicas particulares que evidentemente no se reducen al conocimiento disciplinar. Bueno, esto lo podemos abordar. Y que depende lógicamente de opciones institucionales. No es lo mismo un colegio privado que un colegio público, un colegio religioso que un colegio laico, no es lo mismo un colegio en medio del conflicto que un colegio de élite, que un colegio donde no ha vivido ese conflicto. No es lo mismo un profesor con trayectoria en una escuela que ha abordado estos elementos, profesores que han padecido historias particulares en relación con estos fenómenos. Digamos, es inevitable que transmitan cierta sensación de cara a sus estudiantes, bueno, etcétera, etcétera. Todo esto para decir que en la escuela se produce una dinámica particular que, digamos, no es susceptible de ser reducida como a lógicas académicas o disciplinares, dadas las dinámicas en las cuales está inmersa. Entonces, pues bueno, sobre esto paso muy rápido. El tiempo nos oprime. Entonces, a diferencia de otros países, como lo decía Argentina, Chile, España, es que han padecido las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, Alemania, bueno, etcétera, etcétera. Aquí no se han formulado políticas educativas que contemplen directamente el trabajo en el aula escolar sobre la enseñanza de la historia, pese a tener, digamos, 60 años o más de conflicto armado. Hay unos
proyectos, que fue, por ejemplo, lo de la Cátedra de la Paz, en ustedes al calor de los diálogos santos con las FARC, pero que esta Cátedra de la Paz finalmente estipuló unos 12 ejes temáticos donde metían una cosas, solamente a 2 o 3 de ellos alumnos ligados a la comprensión de este pasado traumático, porque hay cosas ligadas, por ejemplo, a la salud reproductiva, al medio ambiente, bueno, elementos muy importantes, pero que, digamos, a mi modo de ver, desdibujan la esencia de lo que podría ser una cátedra por la paz, entendida como la posibilidad de trabajar desde la escuela la comprensión de los sufrimientos. Han imperado iniciativas de movimientos sociales y de grupos organizados, especialmente y de derechos humanos. Podría uno decir que es sobre todo la apropiación didáctica y creativa que muchos docentes han hecho de este material y de estas iniciativas las que han permitido en la escuela, más que las dinámicas sociales ligados, por ejemplo, a los estándares o a los pares o a los derechos de aprendizaje. Y como lo decía ahorita, no ha sido posible mirar desde la distancia del conflicto porque las balas resultan. Hay unos momentos clave en esta semblanza que estoy haciendo de la enseñanza del pasado. Colombia, la década del 80, lo que decía, luchas y productores de ONGs y movimientos sociales. Estamos en este momento esperando un libro que hemos sacado con la colega que hizo la presentación, Graciela Sandra Rodríguez, la Universidad Pedagógica y yo, donde, digamos, hacemos como una mirada latinoamericana de estas ideas de cómo se ha tramitado la violencia en la escuela, referido a estos pasados traumáticos. En particular, allí trabajo un capítulo donde, digamos, muestro cómo fundamentalmente los elementos didácticos que utilizaban los profesores de educación formal para trabajar estos elementos venían de materiales de la ONG y de movimientos sociales, como el IVA, bueno, el CINEP. Es clave la coyuntura del 92 por los 500 años de la invasión de América. Y bueno, ahí hay una normativa que me voy a saltar un poco, que de alguna manera a principios de la década del 2000 representa un salto fuerte respecto a la cantidad de producción que puede darse en el país, especialmente en revistas especializadas, en tesis de pregrado y de maestría, en el sentido de pensar cómo se trabaja, se podría trabajar desde la escuela, desde el aula, auspiciado en parte por las dinámicas. Hay tres cajones donde uno podría guardar la producción que, insisto, sobre todo se dispara a partir de la década del 2000. Una es documental, o sea, textos de libros, de políticas, de documentos. Hay una fuerte vertiente que nace, que es la narrativa testimonial, la importancia de los relatos, de los testimonios. Y hay otro elemento fuerte que tiene que ver con la cantidad de producción didáctica que se empieza a generar en el país sobre estos temas, en particular desde instancias institucionales, ONGs y desde el mismo Ministerio de Educación y Secretarías de Educación. Aquí estaba el material que antecede esta investigación, que es básicamente la perspectiva de los maestros. Trabajé con maestros de Bogotá, de Soacha, de Barranquilla, Cartagena y Ibagué, pagándole por que ellos podían efectivamente hacer aulas tomado para trabajar los tiempos escolares, qué temas privilegiaban, cuáles eran las fuentes que fundamentalmente abordaban, cómo texto, cómo ellos hacían o no abordaje de los documentos de la política pública, qué metodologías privilegiaban, qué propósitos formativos tenían a la hora de pensar en estos elementos ligados al conflicto armado. Y un elemento clave que allí fue la subjetividad docente, en el entendido de que aquellas experiencias más creativas, digámoslo así, más innovadoras o más ricas,
estaban atravesadas por lógicas subjetivas donde el maestro, desde su biografía, desde su formación e incluso desde su militancia, entendían que era clave con los estudiantes hacer unos trabajos de aula como mucho más largos, mucho más interesantes, mucho más profundos, mucho más complejos. Lo que, digamos, en parte nos lleva a la importancia de la formación docente a la hora de pensar en esto. Bien, ahora sí, pensando en este estudio que nos ha hoy convocado y luego de este largo antecedente, pues debo decir que trabajé con colegios públicos y privados de la ciudad de Bogotá, fundamentalmente de grado 10º y 8º. Me interesó en algún momento hacer algún contraste, si había alguna diferencia fuerte entre lo que unos y otros pensaban respecto al conflicto armado, con, digamos, la hipótesis de pensar si el factor escolar era determinante en la calificación de esos imaginarios. Como Omar lo dijo, trabajé con 450 estudiantes. Trabajé con 7 colegios públicos y 2 privados de la ciudad de Bogotá y dado que, digamos, la mayoría de este trabajo se hizo en medio de la pandemia, fundamentalmente pues, acudía a seminarios online y a unas preguntas abiertas, entonces, posibilidad de explayarse en las indagaciones que también quise inicialmente, digamos, aunque eso no fue posible, digamos, colegios, colegios de élite, perspectivas de hombres armado, pero eso podemos. Básicamente, estas fueron las categorías que abordé en la investigación, por ejemplo, todas ellas, o sea, las causas del conflicto armado, las causas de la duración del conflicto armado, los hechos más significativos asociados, según los estudiantes, al origen del conflicto armado, las principales fuentes de información, como cuentan los estudiantes, me interesa profundizar en el origen de la guerrilla, de la subversión. También luego de pasar algún tiempo de los diálogos del acuerdo de paz, también indagar sobre ello, preguntarles por cuáles consideraban los más negativos del conflicto armado, el hecho más trágico del pasado, si era posible una especie como de jerarquía, cuáles eran las personas más armado, y la percepción que estos salieron unas cosas muy valiosas, muy interesantes, que invito a que consigan el libro, que lo pueden conseguir en la editorial o online, porque digamos, hay muchos elementos interesantes. Voy a abordar algunos elementos que muestran como esta exploración cuantitativa del conflicto armado. No van a encontrar ustedes aquí a este nivel como mayor diferencia entre grado octavo y noveno, porque la verdad no se dio mucha diferencia. Entonces, como pueden observar, los estudiantes consideran que las causas del conflicto armado obedecen a problemáticas sociales y políticas, en medida del mal gobierno de los países. Y respecto a las causas de la duración del conflicto armado, si ustedes, ahí hay un balance, es decir, consideran que ha durado mucho el conflicto y guerrilla nunca se ponen de acuerdo, y hay un asunto en esta primera respuesta, aunque en segundo lugar está muy remarcado si es un negocio para quienes benefician de ella, y en tercer lugar las causas sociales y políticas que lo generan persisten. Debo decir, para efectos investigativos, yo, digamos, asumí con relativa flexibilidad estas respuestas escritas y le di más importancia a la argumentación que me podía dar frente a las respuestas. Por un lado, porque de alguna manera este formato de preguntas cerradas, digamos, imponía como cierta lógica escolar, buscando como cierta respuesta verdadera, y me pareció más interesante desde la perspectiva de las memorias y digamos, el hecho de las narrativas, pensar en qué era lo que ahondaban ellos respecto a estos elementos desde la lógica de narración como mucho más extensa. Y sobre esa es que me detuve y sobre la cual pude concluir algo, ¿no? Entonces, perdón. Entonces,
las aseveraciones que relievan aspectos históricos, sociales y políticos, mayoría en el cuestionario, no corresponden con la mayoría de intervenciones escritas al momento de pensar la génesis de la guerra. Digamos, aquí lo que decía como esta diferencia entre los cuestionarios y las narrativas, o sea, me pareció como más rica e interesante la idea de poder sacarle jugo a estos elementos escritos de, en esta génesis de la guerra, digamos, a pesar de estos elementos sociales que en el cuestionario cerrado, no eran tan mentados en la narrativa como más extensa. En este momento, en la narrativa extensa, pues la responsabilizan principalmente a los actores armados, a los dirigentes del país. Fíjense, recuerden ustedes que allí nos hablaba de unas condiciones sociales y políticas, pero al momento de profundizar, se culpabiliza como a los actores armados. Y aparece un elemento clave desde la lógica de las memorias sobre la cual eh, cabo en el sentido de pensar que están en casi todas las respuestas, y es la culpabilización que estos jóvenes le hacen a los dirigentes del país, quienes, según tus respuestas, son centralmente responsables, no solo que la guerra haya durado tanto, sino como de todos los males del país. Y irrumpe un asunto muy clave desde la perspectiva de las memorias de Elizabeth Gellin, como una pregunta sobre el pasado, digamos, conecta con los intereses. Y entonces en estos relatos de estos estudiantes pasaban, la pregunta trataba de abordar el conectar con el presente, una desesperanzadora, asiaga, en el sentido de señalar a los dirigentes políticos, a los políticos de oficio, como responsables de las tragedias del pasado y del presente, que van a hacerse narrativas del futuro. El porcentaje más alto, como lo vimos en las respuestas cerradas, indica que las causas del conflicto son responsabilidad del mal gobierno de los dirigentes, y esa es la que resulta ganadora al momento de las explicaciones más argumentadas, por cuanto la tesis más defendida en los relatos, pero ya no para proporcionar minucias históricas sobre este origen, sino para forzar una respuesta que da cuenta de la desazón del país en el que estos jóvenes a mí me llama la atención que esto fue justo antes como del estallido social, donde los jóvenes tenían un protagonismo clave, y de alguna manera yo leía en esta investigación como esa desesperanza y esta eh, eh, incertidumbre de estos jóvenes respecto al país. A este nivel, como lo decía, le constataba que la memoria es un presente que mira hacia reconstrucción fidedigna de este pretérito, da indicios más bien de lo que se piensa en este momento. La mayoría de estudiantes, al ser invitados a escribir respecto al conflicto armado, poco ofrecen datos o interpretaciones históricas o fechas que permitan reconocer conocimientos precisos sobre el origen de este fenómeno. Sin embargo, en el cuestionario cerrado sí, digamos, ubicaban la idea del Bogotazo como elemento fundamental de la guerrilla, y quizá algunos aludían a elementos del Frente Nacional como una coyuntura histórica que agudizó estos conflictos en el sentido de generar exclusiones y proscribir grupos políticos diferentes a los tradicionales. En lo escrito, digamos, estas decisiones históricas, digámoslo así, y sus referencias a la confrontación y a sus, salvo excepciones, fueron generales, abstractas, emotivas y cargadas de sentido común. Entonces, frases como guerra del pueblo con el pueblo por opiniones e ideologías diferentes, digamos, expresan como esa sensación de comprensión difusa respecto a esta confrontación desde los orígenes. Escolares de décimo y octavo hacen una lectura del pasado en función de evidenciar sus posiciones frente al presente. En épocas pasadas hubo demasiado conflicto, dice alguno de ellos, pero ya se ha ido solucionando poco a poco. El futuro del país, fíjense, ese salto que dan hacia el peor por esos, así tal cual, ¿no? HPs, congresistas. Bueno, entonces, digamos, para parcialmente concluir
poder conversar, digamos, de otros elementos en relación con las aristas que tocan, sobre los protagonistas, sobre las víctimas, bueno, etcétera, etcétera, que digamos en función de las preguntas o la conversa podríamos profundizar en ello. El pasado se observa y se valora en función de los intereses del presente. Los jóvenes expresan una profunda desacuerdo con los gobernantes, su situación actual, pero ello no les habilita agencia política en el sentido de denunciar como un protagonismo, un deseo de liderar acciones de transformación. Los jóvenes manejan información sobre hechos del pasado, pero en su reconstrucción argumentada integran lógicas binarias. Es decir, me llamó la atención que evidentemente ellos tienen datos respecto a este pasado que nos ha caracterizado como nación, pero digamos no dejan de ser elementos de vencedores y vencidos, de buenos y malos, de burguesía, de proletariado, bueno, etcétera, etcétera, digamos de malos y buenos digamos, impiden una comprensión más holística respecto a estos que nos digo que hay memorias emblemáticas en algunos aspectos, en el sentido emblemático de Stern, cuando considera que hay unas memorias carpa que en la que caben, digamos, diferentes tipos de discursos y aquellos que incluso tratan de resistirse son fagocitados en esta lógica y quedan incluidas como en una armonía y en un consenso social. Pero también hay luchas por la memoria en la medida en que los estudiantes a la hora de ser preguntados respecto a hechos, destacan el Palacio de Justicia, la masacre de la UP, ciertos acontecimientos que a pesar de que el poder oficial ha tratado de invisibilizarlos o minimizarlos, en estas memorias persisten, por lo menos en la reportación que estos estudiantes hacen respecto a los elementos como más característicos de estos. Lo mismo que, por ejemplo, los falsos positivos, es algo que tienen allí marcado, sobre todo porque fueron afectados fundamentalmente por eso. Y, digamos, considero parcialmente, como conclusión, es erróneo la construcción de referentes sobre el pasado reciente, entre otras cosas, porque cuando se les indagó sobre las fuentes de información, fundamentalmente hablaban de la familia y de los medios de comunicación. La información escolar aparecía en lejano tercer lugar como referente clave para formar esas ideas de lo que era el pasado reciente. Y entonces a este nivel, pues, la política del país, las memorias oficiales y otros escenarios de aprendizaje respecto a lo que la escuela realmente hace sobre ese pasado reciente o sobre el conflicto armado, entre otras cosas, porque pues, no solamente las horas de enseñanza de ciencias sociales son breves, porque digamos, estos periodos corresponden a determinados grados, noveno en el mejor de los casos, a veces 11, porque según las planeaciones escolares se abordan otras temáticas desde una lógica enciclopédica y no hay tiempo para abordar específicamente estos elementos. Entonces, por muchas otras circunstancias, uno podría decir que la escuela no es relevante como configuradora de imaginario respecto a este pasado reciente en los estudiantes generales, dado que contribuyen mucho más otros elementos a la cultura política y por ello es clave incidir sobre. Yo quisiera de momento pues dejar hasta ahí y pues digamos alentar a la comunicación, quizá de algunos aspectos que pueden interesar que no aparecen aún y bueno, que hagan parte como de la, vamos, ¿no? Yo, como les decía, abordé otras categorías con los estudiantes, ¿sí? Que lo de las causas más significativos y algo quizá en torno a las víctimas, que también me parece como lo de actores negativos, que de alguna manera, digamos, no corresponde con lo que Enia dice respecto a lo que fueron los principales actores negativos del conflicto armado. Y vemos más bien un poco, si te parece, Omar, si alguien hace preguntas, y está ahí. Profesor Diego, muchas gracias por su presentación. ¿Sí me escucha? Sí, señor. Sí, sí, perfecto y claro.
Muchas gracias, profesor, por la presentación de su libro Memorias Encontradas. ¿Qué piensan los estudiantes del conflicto armado? Insistir a quienes asisten hoy a esta presentación que el libro lo pueden encontrar, como usted bien lo dice, profesor, en medio físico y entendí que en medio también virtual. No, Eh, desafortunadamente este no va a salir en medio virtual. ok. Sí sale en virtual, pero aquí por una política, no sé, de publicaciones, no hay libro virtual de este. Entonces, solo desafortunadamente tenemos. Bueno, entonces, pero de todas maneras, para los y las interesadas, editorial.udistrital.edu.co eh, pueden apreciarlo y pueden, imagino que pedirlo, conseguirlo por allí o en la editorial de la universidad en general. Entonces, un libro interesante, profesor, en términos de los resultados de su investigación aplicada a estudiantes y como ya había señalado, es la continuidad de una investigación de más largo alcance que inicia también con la indagación por la manera como profesores en distintas partes del país entienden, comprenden e incorporan, digamos, en sus prácticas de enseñanza los temas del conflicto. Un libro importante también, como usted lo indica al inicio, en el marco, digamos, de la presentación del informe de la Comisión de la Verdad. Creo que sería un libro referente para los profesores. No sé si tenemos intervenciones, preguntas para el profesor. Hay una cosa que de pronto me gustaría contar, que es un poco de memorias encontradas. Digamos que a mi modo de ver, el, el- el- la polisemia del concepto encontradas me sirvió muy bien para expresar esas ideas que tienen los jóvenes. ¿Por qué? Porque la idea de encontradas implica que se encuentran, o sea, que hay algo que precede a la persona y que la persona acoge para sí. Yo me encuentro un papel, me encuentro una persona, me encuentro un amigo, me encuentro un texto, me encuentro una lectura que ya estaba. Entonces, respecto al conflicto, creo que se imponen por un lado ello, o sea, los jóvenes de alguna manera en parte reproducen ciertas versiones, no solo oficiales, que circulan respecto al conflicto armado, porque no hay mucha posibilidad, digámoslo, de en la escuela reconstruir y construir, digamos, una imagen propia del conflicto armado, pero también encontradas en el sentido de choque, de conflicto, de pugna. Y a ese nivel también decir que los jóvenes dan cuenta de esos conflictos, en la medida en que no solo hegemónica, no solo oficial, la versión que ellos tienen respecto al conflicto, sino que también producen perspectivas contrahegemónicas, perspectivas de resistencia de la lógica de la memoria, en la línea que lo decía. Hay digamos, que afloran, o sea, no es un asunto de blanco o negro, es de muchos colores y de muchos matices. Y quizá, digamos, como toda investigación social, requiera como de otros instrumentos y de otros momentos para ser abordada en profundidad. Incluso uno podría decir, estos mismos sujetos, estos jóvenes, a la hora de ser hoy en día, digamos, al calor de las transformaciones políticas que hemos vivido, abordados con esas mismas preguntas y quizás Gracias, gracias, profesor, por la ampliación. Memorias encontradas, memoria, conflicto, eh, me parece que son unos conceptos claves e interesantes. Mientras aparecen las preguntas, yo quisiera, tengo dos inquietudes. La primera tiene que ver con efectivamente esa construcción de la
de la memoria por parte de los estudiantes con quienes usted pudo hacer la indagación, pudo hacer el trabajo. Y me queda la pregunta un poco si también no se podría hablar, digamos, de que hay una memoria interrumpida, no sé si es pertinente la categoría, una memoria interrumpida entre lo que los jóvenes entienden, comprenden y asimilan en relación con el conflicto frente a lo que generaciones anteriores vivieron, entendieron y comprendieron. Y si de pronto hay, digamos, en esa ruptura hay un intento también de olvido frente a lo que ha sido también, como usted lo señala en algunas partes del libro, como un cansancio, digamos, frente a un conflicto tan largo como el colombiano, ¿no? Entonces, como que si hubiese una generación que decidiera este no es, digamos, sí es, ahí está, hablamos de ello, pero quisiéramos pasar la página, pasar a otro lado. Es decir, ¿qué papel juega también el olvido para los jóvenes en relación con el conflicto? Esa sería una pregunta. La siguiente pregunta que yo quisiera hacerle tiene que ver con un tema que voy a hacer la pregunta desde la pregunta que haría, digamos, el profesor en su aula, ¿no? En su clase. ¿Y cómo se enseña esto? ¿Cómo, digamos, habría, digamos, las posibilidades de interpelar el texto en términos de la didáctica, la enseñanza de la historia reciente, del pasado reciente? Bien. Sí, Omar, hay, digamos, un asunto importante en relación con la memoria y el olvido. Incluso para algunos autores, Polak, Todorov es una vina inseparable, ¿sí? En la medida en que eh, mm, mm, no existe memoria sin olvido, ni olvido sin memoria. Y aquí el asunto es, también lo plantea Riquet, cuando, digamos, humanamente es imposible recordar todo lo que como sociedad y como individuos hemos vivido. Y de esa manera pues se olvidan unas cosas, se rememoran otras. Entonces siempre hay una selección, lo plantean varios autores en la medida en que la memoria no es la reconstrucción fidedigna de lo que ha pasado, es una búsqueda, un viaje hacia el pasado y hacia al interior del sujeto en busca de elementos, de fenómenos, bueno, etcétera, etcétera. El problema es cuando el olvido, digamos que es una condición humana para poder recordar impuesto. Y a nivel social, cuando se impone un olvido respecto a ciertos eventos y ciertos acontecimientos, ciertos responsables, ahí es cuando es el problema, cuando el olvido no es una estrategia para sobrevivir, así como muchas víctimas lo han narrado de una manera impresionante, ¿sí? Como una estrategia de sobrevivencia para poder abordar la vida y seguir el camino. El olvido es puesto desde un discurso oficial en la medida en que se tapan determinados acontecimientos para que no se señalen a responsables. Entonces, a ese nivel, digamos, siempre hay como un ejercicio dialéctico y como una reivindicación social y política por desde ciertos sectores hacer memoria respecto a lo que otros sectores quieren silenciar y acallar. Entonces, cuando los jóvenes plantean ese agotamiento, digamos, evocando la manera como tú lo planteas, lo que uno, digamos, tiene que es, digamos, lo decía, la memoria en relación con la política, que es parte como de un curso oficial que también transmite esa sensación. O sea, pasemos la página, no hablemos más de violencia, estamos cansados de sangre. Digamos, también es una representación social que muchos sujetos asumen. O sea, no es gratuito, no es ingenua esa sensación de querer partir y no querer hablar más de ello, sino que también es parte de las memorias oficiales que quieren poner silencio frente a eso. Y fíjate que justamente ahora que hablamos, pues, digamos, afloran
muchas documentales al respecto, y entonces se vuelve a poner de moda la memoria. Entonces, desde estos discursos, estas lógicas mediáticas, evocando lo que dice Huizón, toda la sabe, pues digamos, se vuelve a poner sobre la agenda pública estos elementos. Las batalladas irrumpen en el escenario social. Entonces, va a ser una tensión permanente y va a estar, digamos, clave identificar la tarea, especialmente desde sectores alternativos, de querer hacer visible o querer resistir a estas políticas que quieren acallar ciertos elementos, ciertas situaciones. Bueno, miremos actualmente lo que está sucediendo a propósito de, por ejemplo, el paramilitarismo, los juicios a responsables, bueno, etcétera, alianzas de empresarios, economistas, políticos y el poder del Estado en tu estrategia paramilitar. Entonces, desde cierta perspectiva se nos dice, ya no más, sí, hablemos más de ello, pasemos la página, y otros que dirían, no, espera, que hay cosas aún por descubrir, hay actores por visibilizar, hay victimarios por responsabilizar, hay historias por contar. Ahora, respecto a cómo enseñar eso, pues hay una cantidad de material didáctico impresionante. Bueno, ahorita en la misma página de la Comisión Verbal, era de pedagogía, hay unos textos ahí excelentes. Yo en particular, un texto de Para que no me olvides, que elaboró la Universidad Pedagógica Nacional, donde, digamos, hace una especie de secuencias didácticas para trabajar esto con un protocolo muy riguroso en asociación con víctimas de mujeres. Entonces, por ejemplo, los falsos positivos se trabajan con y desde las madres de Plaza, las madres de Suaca. La desaparición forzada se trabaja con las madres de la Candelaria. Con la violencia contra la mujer se trabaja desde la asociación de mujeres bueno, una asociación de mujeres, bueno, etcétera, etcétera. Entonces hay mucho material didáctico. El Centro de Memoria Histórica. Hay cosas que ha sacado y que algunas de ellas sirven del Ministerio de Educación Nacional. Acaba de sacar la Secretaría de Educación unas orientaciones didácticas para trabajar en la cátedra de la paz, etcétera, etcétera. Hay mucho material interesante. Algunos de ellos, digamos, a mi modo de ver, un poco ligeros desde la carga política que tienen, en el sentido de que fundamentalmente promueven como ejercicios de sensibilidad social y de resolución de conflictos y de comunicación asertiva, bueno, etcétera, etcétera, y no necesariamente comprensión del conflicto, pero hay unos que sí se centran en esta parte que me parece trabajarlos en el aula, y además muchos de ellos, casi que yo diría la mayoría, disponibles. Sí, ya, aquí ya regresan, sí, estaba escuchándolo atentamente, profesor Diego. Eh, Nuevamente, entonces, a nuestra ciberaudiencia, quienes nos escuchan y nos ven en directo y los que luego podrán acceder a esta interesante presentación del libro Memorias Encontradas, que piensan los estudiantes del conflicto armado. Invitar a los que están asistiendo, si tienen preguntas. Este es un libro con 5 capítulos, con una abundante referencias bibliográficas que pueden ser consultadas para quienes estén interesados en trabajar este tema vigente, importante. Y profesor, una última pregunta de mi parte, aunque tengo bastantes, pero eh, hay una discusión, digamos, algo que que está en el ambiente en este momento es el tema de las recomendaciones para la enseñanza de la historia. Eh, Entiendo también que usted aquí en el libro coloca un lugar de debate muy importante en términos de que la escuela no es, digamos, la responsable, no se le podría indilgar a la escuela la responsabilidad por la enseñanza del pasado reciente.
¿Cómo se sitúa este libro, digamos, en ese debate por la enseñanza de la historia y por estas recomendaciones que recientemente aparecen? Sí, digamos, yo debo decir que pues, es un documento interesante, importante, digamos que señala como algunos aspectos clave, que tiene, digamos, algunas debilidades. La más grande es reconocer lo que se ha hecho en el campo. Hay profesores y profesoras que llevamos mucho tiempo trabajando este tema de la enseñanza de las ciencias sociales y la historia, y digamos, estas recomendaciones no hacen una, un estado del arte en el sentido de identificar lo que se ha producido en el país. Esta iniciativa, y parece ser que con ellos naciera el interés por la historia en el país. Y no es así, entre otras cosas porque los profesores y profesoras de ciencias sociales siguen enseñando historia. Eh, y, digamos, para conectar con la investigación esta, uno diría que el problema, si es que ubicamos problema, es que, digamos, el problema no es disciplinar, o sea, no es de recuperar la enseñanza de una disciplina para la historia que se dio con, digamos, con una nostalgia de algo que ya no está, que se requiere como otras dinámicas, otras cuestiones. Por supuesto que la enseñanza de las ciencias sociales en Colombia necesita ser pensada, enriquecida, pero no creo que la estrategia sea, digamos, volver a un ejercicio disciplinar, dado que ya tiene las llaves del pensamiento crítico que debe retornar a la escuela. Creo que, digamos, esa vía, desde mi perspectiva, digamos, no es muy fructífera. Precisamente lo que el conflicto armado y las estrategias que identifico, que recupero de maestros y maestras a lo largo y ancho del país, tienen que ver con, por un lado, con una dinámica interdisciplinar, ¿sí? No es que la historia no sea importante, en algunos momentos, claro que será importante y es clave cómo se incorpora en la escuela, pero hay ejercicios que vienen desde otras áreas, desde otros saberes, desde otras disciplinas, desde otras lógicas. Me parece que, digamos, hay que valorar ese ejercicio, reivindicar esas experiencias que se desde el arte, desde el teatro, desde la música, la sociología, la antropología, y, digamos, a tono con lo que planteaba al principio, pensar que lo que sucede en la escuela tiene una dinámica propia en tanto cultura escolar y saber escolar, que no es reductible a una disciplina. Entonces, tengo la esperanza de que, digamos, se reactive la preocupación por la enseñanza del conflicto armado y la violencia política en el país, pero no desde estas recomendaciones que hace énfasis en una disciplina, sino desde la riqueza de lo que los maestros y las maestras vienen haciendo en las regiones, que es fundamentalmente resistir y contextualizar su saber de acuerdo con los estudiantes, con ellos trabajando. Entonces, pues creo que la clave está en ese elemento, ¿no? En las experiencias, los saberes y, digamos, dejar como ese prurito disciplinar y pensar que otros saberes, otras disciplinas, otras lógicas tienen elementos muy importantes que aportarnos y que no cada historia en este caso, digamos, debe formular las recomendaciones de lo que debemos hacer. Gracias, profesor Diego, de nuevo. Pero no me quiero ir, porque hay preguntas que quisiera hacer. No encuentro aquí preguntas, pero bueno. Usted deja digamos, deja allí planteado algo que me parece provocador y sugestivo en términos de, me vuelvo a la primera pregunta, de que, y usted lo ha afirmado, de que no es por la escuela donde pase ese conocimiento, o no es responsabilidad de la escuela ese conocimiento sobre el pasado reciente, sobre el conflicto. Eh,
y eso le dejaría a uno también la inquietud en relación a por dónde circula entonces ese conocimiento sobre el conflicto, de dónde está señalado en el libro, evidentemente, pero nos gustaría que ampliara un poco eso, por dónde circula entonces ese conocimiento sobre el conflicto, si no es por la Ujú. escuela, por dónde circula entonces hoy el conocimiento, que no sería una pregunta que se pudiera limitar simplemente al tema escolar, ¿cierto? El conocimiento escolar sobre el conflicto, sobre la historia o sobre Sí, las ciencias sociales, sino sobre muchos otros campos. claro. Fíjate que aquí retomo en parte de lo que ahorita platicaba, en torno a las estrategias didácticas potentes sobre estos temas, que precisamente trascienden las barreras de la escuela y son propuestas didácticas que hacen con movimientos sociales que están fuera de la escuela. Y allí sí se vuelven significativos. Los estudiantes mencionan elementos destacados en relación con sus aprendizajes, se remiten a elementos fuera de la escuela, donde el contenido no se les presenta a manera de tablero y marcador, digamos, a memorizar, sino que es algo que toca sus experiencias vitales, algo que me pasa, diríamos, desde la rosa. Y eso tiene que ver fundamentalmente con el conflicto. Más allá de la sensibilidad, algo que interpela eh, el proyecto de vida, la cosmovisión. Yo quiero leer a propósito de esa pregunta un pequeño fragmento del libro. No se trata de clausurar las posibilidades de hacer una escuela frente al conflicto armado y la violencia política. Se trata de ponerlo en sus justas proporciones. Es difícil imaginar que 4 horas de clase a la semana, restringidas a los grados superiores de educación básica, que durante menos de un mes tratan el tema, logre los imaginarios dominantes, que han logrado por más tiempo y con muchos más recursos sobre el pasado. En honrosas excepciones, donde docentes del país son creativos y sostenidos ejercicios pedagógicos con sus estudiantes más allá de las tímidas indicaciones de las políticas educativas y de las limitaciones. Aunque estos ejemplos aislados obedecen abiertamente a sus personales puestas ético-políticas. Entonces, claro que es posible hacer cosas en la escuela. No se trata de decir que dado que la escuela no es significativa, entonces no hagamos nada. Esas limitadas posibilidades de potenciarlas de una manera significativa. ¿Por dónde pasan los imaginarios de los jóvenes respecto al conflicto armado? Lo decíamos, y sobre ellos hay que intervenir, sobre la cultura política. Los medios de comunicación son determinantes. A ese nivel, pues, eh, o tendría que proponer por medios alternativos de comunicación, digamos, por ambientes favorables a nivel cultural, donde los jóvenes tengan contacto para ayudar a una comprensión compleja respecto a lo que somos como país, como nación, eh, a impactar, digamos, en los otros espacios, la socialización, estas nuevas generaciones. A ese nivel, pues, podemos contribuir. Yo creo que, digamos, muchos y muchas asumimos con este gobierno en la medida en que solo se trata de un cambio de liderazgo y de presidente, sino de toda una configuración distinta, en toda una dinámica por entender una realidad social, por entender la justicia, por entender unas nuevas relaciones políticas, por divulgar, miren ustedes, la ministra de Cultura, desde otros escenarios, esta cultura de paz. Entonces creo que todo este ecosistema comunicativo que se va configurando, espero no ser ingenuo, puede ayudar a eh, nuevas memorias. Eh, Como se dice popularmente, el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, profesor Diego. Una pregunta metodológica que me parece importante. Usted aplica digamos, como señala allí en el libro, distintos instrumentos, encuestas, grupos focales. Eso. ¿Cómo fue la retroalimentación con estos muchachos? ¿Ha habido retroalimentación, digamos, de los resultados del trabajo? ¿Y en qué medida, digamos, si existió, hay la posibilidad, digamos, que se reconfigure esas maneras de entender el conflicto
social, político y armado en este país. Bueno, ahí sí me cortaste. No, no, la verdad no pude hacer retroalimentación. Como dije, esto fue virtual y digamos, teniendo en cuenta todos los tiempos de investigación, de la publicación de la investigación. Muchos de estos estudiantes ya son mayores de edad, dado ya los 4 años que pasaron a este nivel y estarán en otras andanzas. Entonces, digamos, a ese nivel, mayor retroalimentación no hubo por la mayoría de profes que me ayudaron a conseguir algunos estudiantes. Sí les hice llegar el libro, pero digamos en profundidad con los y las estudiantes que participaron directamente en la investigación, dado que no hubo como un contacto cara a cara, no hubo retroalimentación. Bueno, profesor Diego, entonces nuevamente agradecerle digamos, habernos compartido este libro, Memorias Encontradas, ¿qué piensan los estudiantes del conflicto armado? Eh, allí lo está presentando el profesor, la carátula, importante para los profesores preocupados con estos temas. Creo que es un libro fuente que les da ideas metodológicas, ideas teóricas, construye una ruta teórica importante sobre conceptos importantes que ya señaló el profesor. Entonces no queda más que agradecerle, profesor. No encuentro nuevas preguntas, pero vale el diálogo, vale la presentación, vale la difusión del libro, que ya ha tenido otras presentaciones, ¿no? En la feria del libro, creo Sí, señor. que por la emisora también de la universidad me pareció ver por allí. Entonces, muchas gracias y invitar a nuestra audiencia virtual presencial o la que digamos, la que se una posteriormente a poder escuchar esta intervención, invitarlos a nuestros siguientes seminarios. Vamos a tener al menos 2 sesiones, una presentación del semillero de investigación Magna Literaria con el profesor Pedro Vargas Manrique y de la maestría de enseñanza en inglés con el profesor Álvaro Hernán Quintero. La primera del semillero es para el día 12 de este mismo mes a las 2 de la tarde y la de la maestría en enseñanza del inglés el día 18 también a las 2 de la tarde. Entonces, seguimos aquí insistiendo, manteniendo este espacio importante. Ya les decía, ya llevamos 50 sesiones de seminario en donde hay presentaciones del libro, resultados de proyectos de investigación, avances de investigación, reflexiones de los grupos de investigación en relación con lo que vienen haciendo. Entonces, no me queda más que agradecerles la presencia, agradecer al profesor Diego, a Rita con Orión hoy al frente de la transmisión, a Tatiana, nuestra asistente, que siempre está muy firme allí presente, haciendo posible, digamos, contactando a los profesores, generando el espacio. Quiero agradecerles a ella en particular y a todos y a todas. Muy buenos días y muchas gracias y nos encontramos en nuestra próxima sesión. Gracias, Omar, y gracias al equipo que está en esta transmisión, muy amables por su tiempo y por la invitación.